Mi novio decía que su mejor amigo era como un hermano para él, y yo nunca dudé de eso, hasta que un día encontré algo que me hizo darme cuenta de que aquello era algo más que solo hermandad. Nunca pensé que iba a ser ese tipo de persona que viene a contar algo así, pero la verdad es que ya no sé ni cómo procesarlo sin sentir que me estoy volviendo loca. Mi novio siempre decía que su mejor amigo era como un hermano para él, y durante años esa fue la idea que yo también defendí cuando alguien hacía comentarios raros. Llevábamos casi 3 años juntos, viviendo en un apartamento pequeño en Texas que pagábamos entre los dos, y su amigo prácticamente era parte del lugar. Tenía llave, entraba cuando quería, se quedaba a dormir sin avisar, abría la nevera como si fuera su casa y se sentaba en el sofá con esa confianza que al principio parecía hasta bonita. Como si yo hubiera tenido la suerte de estar con alguien que tenía vínculos reales y duraderos. Con el tiempo, empecé a notar cosas que no me cuadraban del todo, pero siempre encontraba una forma de justificarlo porque no quería ser la típica novia paranoica. Había momentos en los que se miraban demasiado, silencios que se sentían incómodos cuando yo entraba a la sala, bromas que no entendía y que ellos cortaban en seco si yo preguntaba. Una vez, recuerdo que estábamos viendo una película y él apoyó la cabeza en el hombro de su amigo durante unos segundos más de lo que uno consideraría normal, pero luego se rieron y lo dejaron pasar como si nada. Yo también lo dejé pasar, porque en mi cabeza todo tenía que encajar dentro de esa idea de hermandad que él siempre repetía. Las cosas cambiaron hace unos 2 meses, y no fue algo dramático al principio, más bien fue una sensación constante de que algo estaba mal. Él empezó a llegar más tarde del trabajo, a contestar menos los mensajes y a estar más distante cuando estaba en casa. No era que me tratara mal, pero ya no estaba presente de la misma forma, como si estuviera en otro lado incluso cuando estaba sentado frente a mí. Su amigo, por otro lado, dejó de ser tan cercano conmigo de la nada. Pasó de hacer chistes y conversaciones normales a evitar mirarme directamente, y cada vez que coincidíamos en la cocina o en la sala, el ambiente se sentía pesado. Como si hubiera algo que yo no estaba viendo pero que estaba ahí. Una mañana, después de que ellos dos se quedaran hasta tarde la noche anterior, me levanté antes que mi novio porque tenía turno temprano. Él se había ido ya, pero su amigo seguía dormido en el sofá. Yo empecé a recoger un poco el desorden, nada fuera de lo normal, latas vacías, platos, ropa tirada, y cuando fui a mover una chaqueta que estaba en el respaldo de una silla, sentí ese impulso incómodo que no sabes de dónde sale pero que te obliga a hacer algo que normalmente no harías. Metí la mano en el bolsillo sin pensarlo demasiado, más por curiosidad que por otra cosa, y ahí fue cuando encontré el recibo. Era de un motel cercano, nada elegante, de esos que cobran por horas. Decía claramente que eran 2 personas, y marcaba una estancia de unas pocas horas durante la noche anterior. Lo primero que pensé fue que su amigo había estado con alguien más y que no tenía nada que ver con mi relación, pero entonces vi el nombre en la reserva y me quedé completamente fría. No era solo su nombre, también aparecía el de mi novio. No como acompañante de alguien más, sino como parte de esa misma reserva. Recuerdo que me quedé de pie varios minutos sin moverme, tratando de encontrar una explicación que no me hiciera sentir como una idiota. Pensé que tal vez había un error, que alguien había usado sus nombres por casualidad, que había una razón lógica que yo no estaba viendo. Pero en el fondo sabía que no era así. Todo lo que había ignorado durante meses empezó a encajar de golpe, y esa sensación fue peor que cualquier pelea que pudiera haber tenido con él. Esa noche no hice una escena ni grité como probablemente muchos esperarían. Cuando llegó a casa, lo miré y sentí que ya no lo reconocía. Le mostré el recibo y le pregunté directamente qué mierda era eso, tratando de mantener la voz lo más estable posible. Él no reaccionó como alguien inocente, no se sorprendió ni se indignó, simplemente se quedó callado unos segundos y luego empezó a decir que no era lo que parecía, que era complicado, que no sabía cómo explicarlo. En ningún momento negó lo que yo ya había entendido. Ahí fue cuando todo se rompió de verdad. No era solo una infidelidad, era una mentira sostenida durante años, una doble vida en la que yo había sido parte sin darme cuenta. Mientras yo confiaba en él, él había estado compartiendo algo más con la persona que yo dejaba entrar a mi casa como si fuera familia. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y una claridad muy fría que no había sentido antes. No lloré ni hice un escándalo, solo le dije que recogiera sus cosas y se fuera. Mientras empacaba, intentó explicarse varias veces,
diciendo que no quería perderme, que me quería, que no sabía cómo había llegado a esa situación. Yo lo escuchaba sin responder porque en ese momento ya no importaba lo que dijera. Lo único que tenía claro era que no iba a quedarme ahí fingiendo que eso se podía arreglar. Cuando cerró la puerta detrás de él, el silencio del apartamento fue extraño, pero también necesario. Desde ese momento supe que no iba a dejar esto así. No después de todo lo que había descubierto y de la forma en que me habían usado sin que yo lo notara. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde que lo saqué del apartamento y, aunque al principio pensé que el enojo me iba a durar poco, la verdad fue lo contrario. Los primeros días fueron raros, no tanto por extrañarlo sino por la sensación constante de haber sido una completa idiota durante mucho tiempo. Había momentos en los que estaba en la cocina o sentada en la sala y de repente me acordaba de cosas que antes me parecían normales y ahora se sentían completamente diferentes. Era como si mi cabeza estuviera repasando cada detalle de los últimos años y encontrando señales que yo misma había decidido ignorar. Durante esos días él me escribió varias veces, al inicio con mensajes largos tratando de explicarse, diciendo que lo que había pasado no significaba que no me quisiera. Que estaba confundido desde hacía tiempo y que no sabía cómo manejarlo. En uno de esos mensajes me dijo que nunca quiso hacerme daño, que simplemente las cosas se salieron de control. Y recuerdo haber pensado que esa frase era la más cobarde de todas porque implicaba que nada de lo que había hecho había sido una decisión. No le respondí a ninguno de esos mensajes. No porque no tuviera cosas que decirle, sino porque cualquier conversación en ese punto me parecía inútil. Conforme pasaban los días, empecé a sentir más rabia que tristeza. No era solo el hecho de que me hubiera engañado, sino la forma en la que lo había hecho. No había sido una aventura cualquiera, había sido algo constante, algo que implicaba que yo estaba conviviendo con los dos mientras ellos tenían su propia dinámica a mis espaldas. Esa idea fue la que terminó de cambiar todo dentro de mí, porque entendí que no había sido un error puntual sino una mentira sostenida durante mucho tiempo. Hubo una tarde, más o menos 2 semanas después, en la que decidí volver a revisar algunas cosas que habían quedado en el apartamento. Él había dejado una laptop vieja que casi no usaba, y aunque al principio no tenía intención de tocarla, algo me llevó a encenderla. No tuve que esforzarme mucho para entrar porque seguía usando la misma contraseña de siempre, lo cual ya de por sí decía bastante sobre lo poco que esperaba que yo llegara a revisar algo así. Al principio no encontré nada fuera de lo normal, pero cuando entré a su correo y luego a sus mensajes guardados, todo empezó a encajar de una forma que me dejó más tranquila en un sentido extraño. Como si por fin estuviera viendo la historia completa en lugar de fragmentos. Había conversaciones entre ellos que se remontaban a mucho antes de que nos mudáramos juntos, mensajes que no dejaban espacio a dudas sobre lo que había entre los dos. No era algo reciente ni algo improvisado, era una relación que había ido creciendo mientras yo estaba ahí, completamente ajena. Encontré fotos que nunca debieron existir, intercambios de mensajes donde hablaban de verse escondidas, y momentos en los que planeaban excusas para poder salir sin levantar sospechas. En uno de esos mensajes, él le decía que yo confiaba completamente en ellos, y que eso hacía todo más fácil. Leer eso me provocó una mezcla de asco y rabia que no había sentido antes, porque en ese punto ya no era solo una traición, era una burla directa hacia mí. Cerré la laptop y me quedé sentada un buen rato pensando en qué hacer con todo eso. Podía simplemente seguir con mi vida y dejar que ellos resolvieran su mierda, pero la idea de que todo quedara así, como si yo hubiera sido un daño colateral sin importancia, no me dejaba tranquila. No quería hacer un escándalo sin sentido, pero tampoco quería quedarme callada después de todo lo que había visto. Su familia siempre había tenido una imagen muy clara de él. Lo veían como alguien responsable, alguien con valores firmes, alguien que estaba construyendo una vida estable conmigo. Yo había sido parte de esa imagen durante años, asistiendo a reuniones familiares, escuchando a su mamá decir que estaba feliz de que él hubiera encontrado a alguien correcto. Y viendo cómo todos asumían que nuestra relación era algo serio y limpio. Pensar en eso después de todo lo que había descubierto me hizo sentir que también me habían utilizado como una especie de fachada. No actué de inmediato. Me tomé un par de días para ordenar lo que había encontrado, no porque dudara de hacerlo, sino porque quería tener claro cómo iba a hacerlo. No me interesaba exagerar ni inventar nada, tampoco quería caer en algo que luego pudiera volverse en mi contra.
Simplemente quería que la verdad saliera de la forma más clara posible. Al final, decidí escribir un correo. No fue algo impulsivo ni lleno de insultos, aunque ganas no me faltaban. Fue más bien una explicación directa de lo que había pasado, acompañada de algunas pruebas que dejaban claro que no era una interpretación mía ni una suposición. Incluí capturas de mensajes, fechas, y suficiente contexto para que cualquiera que lo leyera entendiera exactamente lo que había ocurrido. Lo envié a su mamá, a su papá y a su hermana. Personas que durante años habían confiado en mí y en él, y que habían formado parte de esa imagen que ahora sabía que no era real. Antes de enviarlo, dudé unos segundos, no por arrepentimiento, sino porque sabía que a partir de ese momento ya no había vuelta atrás. Pero la duda duró poco, porque al final lo único que tenía claro era que yo no había hecho nada para merecer quedarme callada. Después de enviarlo, dejé el teléfono a un lado y me quedé en silencio. No sentí alivio inmediato ni tampoco una satisfacción clara, fue más bien una sensación de haber hecho lo que tenía que hacer, aunque las consecuencias fueran a ser incómodas para todos. Sabía que en cuanto ellos leyeran ese correo, todo iba a cambiar, y que él iba a reaccionar de alguna forma, pero en ese punto ya no me importaba protegerlo ni cubrirle nada. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en días, no porque todo estuviera bien, sino porque por primera vez sentía que la historia no se iba a quedar en mi cabeza como algo inconcluso. Había tomado una decisión, y aunque no sabía exactamente en qué iba a terminar todo, tenía claro que ya no estaba dispuesta a seguir siendo parte de una mentira que otros habían construido a mi alrededor. Actualización 2. Pasó alrededor de un mes desde que envié ese correo y las consecuencias empezaron a caer una tras otra, no de golpe, sino como una cadena que no se detenía. Los primeros días después de enviarlo fueron silenciosos, lo cual incluso me hizo pensar por un momento que tal vez nadie lo había leído o que habían decidido ignorarlo. Pero esa idea se rompió rápido cuando empezaron a llegar los mensajes. La primera en escribirme fue su mamá. No fue un mensaje largo ni especialmente claro, más bien se sentía como alguien que no sabía ni por dónde empezar. Me dijo que había leído lo que envié, que estaba confundida y que necesitaba entender si todo eso era real. No había enojo en sus palabras, sino una especie de desesperación contenida, como si estuviera intentando sostener una versión de su hijo que ya no encajaba con lo que tenía frente a ella. Yo le respondí de forma directa, sin adornar nada, confirmando que todo lo que había enviado era real y que no había agregado nada que no pudiera probar. No entré en detalles innecesarios porque sentía que ya había dicho suficiente. Un par de días después, su papá me llamó. No suelo contestar números que no tengo guardados, pero ese día lo hice sin pensar demasiado. La conversación fue tensa desde el inicio. No levantó la voz ni me insultó, pero se notaba que estaba furioso, no necesariamente conmigo, sino con la situación. Me dijo que había hablado con su hijo y que él había intentado minimizar todo, diciendo que yo estaba exagerando y que las cosas no eran como yo las estaba presentando. En ese momento sentí una mezcla de rabia y cansancio porque incluso después de todo, seguía intentando manipular la narrativa. Le expliqué que no había nada que discutir, que las pruebas hablaban por sí solas, y que si necesitaba más claridad podía revisar de nuevo lo que le había enviado. La llamada terminó sin una conclusión clara, pero con la sensación de que algo ya se había roto definitivamente en esa familia. Mientras todo eso pasaba, él empezó a escribir con más insistencia. Ya no eran mensajes intentando justificarse, sino mensajes cargados de enojo. En uno de ellos me dijo que había destruido su vida, que no tenía derecho a exponerlo de esa forma, que yo no entendía lo que él estaba pasando. Leer eso me generó una reacción completamente distinta a la que hubiera tenido semanas antes. Ya no me afectaba de la misma forma, más bien me parecía absurdo que intentara colocarse como la víctima cuando había sido él quien había construido toda esa mentira durante años. No le respondí, pero sí leí todo, y en cada mensaje se notaba más desesperado. Con el paso de los días, la situación empezó a escalar más de lo que yo había anticipado. Su hermana me escribió varias veces pidiéndome que le explicara mejor lo que había pasado. No en un tono agresivo, sino más bien como alguien que estaba intentando armar una versión coherente de algo que no tenía sentido para ella. Me preguntó desde cuándo sabía, si había habido señales antes, si yo creía que esto llevaba mucho tiempo. Le respondí lo justo, sin entrar en detalles que ya no aportaban nada, pero dejando claro que no había sido algo reciente ni un error aislado.
Sentí que ella necesitaba entender, pero también que esa carga no me correspondía completamente a mí. Lo que no esperaba era enterarme de lo que estaba pasando con él directamente. A través de un amigo en común supe que su papá lo había echado de la casa después de una discusión fuerte. No sé exactamente qué se dijeron, pero al parecer él intentó seguir negando partes de lo que había pasado hasta que ya no pudo sostenerlo más. Esa información no me dio satisfacción inmediata, pero sí una especie de cierre parcial, como si la verdad finalmente hubiera dejado de ser algo que solo yo cargaba. Lo más inesperado llegó unos días después. El amigo con el que me había engañado, ese que siempre estaba en nuestro apartamento como si fuera parte de todo, decidió apartarse completamente de la situación. No lo supe por él directamente, sino por terceros que empezaron a comentar que ya no estaban juntos. Que había decidido cortar todo contacto porque no quería lidiar con el conflicto familiar ni con las consecuencias de lo que había salido a la luz. Esa parte me dejó pensando más de lo que esperaba, no porque me importara su relación, sino porque demostraba que incluso dentro de esa dinámica que habían mantenido durante tanto tiempo, no había una base lo suficientemente sólida como para sostenerse cuando las cosas se complicaron. En medio de todo eso, él volvió a escribirme, pero esta vez el tono era completamente distinto. Ya no había enojo ni reproches, sino algo más cercano a la derrota. Me dijo que no sabía qué hacer, que todo se le había salido de las manos y que había perdido todo en muy poco tiempo. Intentó apelar a lo que habíamos tenido, recordando momentos de la relación como si eso pudiera cambiar algo. Leer eso no me generó empatía, sino una sensación clara de que estaba enfrentando las consecuencias de decisiones que había tomado durante mucho tiempo sin pensar en lo que podían causar. Para ese momento, mi vida ya había empezado a tomar otra forma. Seguía en el mismo apartamento, pero el ambiente era distinto, más tranquilo en cierto sentido, aunque todavía cargado de todo lo que había pasado. Había días en los que todo parecía lejano y otros en los que cualquier detalle me hacía recordar cosas que antes no entendía. Sin embargo, ya no sentía la necesidad de cuestionarme constantemente ni de buscar respuestas adicionales. Lo que había pasado estaba claro, y lo que vino después era simplemente el resultado de haber decidido no quedarme callada. No puedo decir que todo eso me hiciera sentir mejor de inmediato. Pero sí marcó un punto en el que dejé de sentirme como alguien que había sido arrastrada por la situación y empecé a verme como alguien que había tomado una decisión, con todas las consecuencias que eso implicaba. Aunque el caos que se generó fue más grande de lo que había previsto, en ningún momento sentí que hubiera sido un error haber hecho lo que hice. Porque al final lo único que hice fue sacar a la luz algo que ya existía y que había estado oculto durante demasiado tiempo. Actualización final. Pasaron varios meses desde la última vez que todo había explotado de esa manera, y aunque en teoría las cosas parecían haberse acomodado, la realidad era mucho más compleja de lo que cualquiera hubiera querido admitir. Yo seguía en la misma ciudad, en el mismo trabajo, con las mismas rutinas que en algún momento me parecieron temporales, pero que poco a poco se fueron convirtiendo en una especie de estructura fija que ya no sabía si me sostenía o me estaba atrapando. Durante ese tiempo, traté de mantener cierta distancia con todo lo que había pasado, sobre todo con las personas que habían estado en el centro del problema, pero era inevitable que en algún momento todo volviera a cruzarse. Porque compartíamos demasiados espacios, demasiadas historias y demasiadas personas en común como para simplemente fingir que nada había ocurrido. Un día, sin buscarlo, me encontré de nuevo con ella en una reunión que en teoría era solo de trabajo, pero que terminó convirtiéndose en algo incómodo desde el primer momento. No fue un choque dramático ni hubo una escena exagerada, simplemente ese tipo de tensión silenciosa que se siente incluso cuando nadie dice nada, y que hace que cualquier conversación superficial suene forzada. En un momento, alguien mencionó algo relacionado con el pasado, y aunque no era directamente sobre nosotros, bastó para que todo ese tema que yo creía cerrado volviera a abrirse de golpe en mi cabeza. Ella intentó mantener la normalidad, incluso llegó a decir que ya todo estaba superado, pero su forma de hablar no coincidía con lo que transmitía. Y eso me hizo darme cuenta de que probablemente ninguno de los dos había procesado realmente lo que había pasado. Después de ese encuentro, empezamos a coincidir con más frecuencia, primero por casualidad y luego porque, sin decirlo abiertamente, ambos dejamos de evitar esos espacios compartidos. Las conversaciones empezaron siendo superficiales, cosas básicas sobre el trabajo o comentarios sueltos sobre cualquier tema irrelevante.
pero poco a poco fueron cambiando de tono hasta llegar a un punto donde ya no tenía sentido seguir fingiendo que éramos solo dos personas que se conocían de vista. En una de esas conversaciones, ella terminó diciendo que en su momento tomó decisiones desde la presión y no desde lo que realmente quería, y aunque no lo dijo de forma directa, se notaba que había cierto arrepentimiento detrás de todo eso. Yo no supe muy bien cómo reaccionar en ese momento, porque por un lado había una parte de mí que quería cerrar completamente ese capítulo y no volver a involucrarse en algo que ya había demostrado ser complicado. Pero por otro lado también existía esa sensación de que había cosas que quedaron sin decir, explicaciones que nunca se dieron y decisiones que se tomaron de forma apresurada. Le respondí con calma, tratando de no entrar en reproches ni en discusiones innecesarias, y le dije que entendía que las circunstancias en ese momento no eran las mejores, pero que eso no cambiaba el impacto que todo había tenido. A partir de ahí, la dinámica entre nosotros cambió otra vez, pero esta vez de una forma más sutil. Ya no era tensión ni incomodidad, sino algo más confuso, como si estuviéramos intentando redefinir una relación que no sabíamos muy bien qué forma debía tener. Empezamos a hablar con más frecuencia fuera del trabajo, a compartir cosas que no necesariamente tenían que ver con lo que había pasado, y sin darme cuenta, me encontré volviendo a ese mismo punto en el que uno empieza a cuestionarse si realmente aprendió algo o si simplemente está repitiendo el mismo ciclo con otra perspectiva. Con el paso de las semanas, esa cercanía empezó a generar comentarios de otras personas, algunos en tono de broma y otros más directos, insinuando que había algo más de lo que nosotros queríamos admitir. Eso añadió una capa adicional de presión que no estaba antes, porque ya no se trataba solo de lo que nosotros pensábamos o sentíamos, sino también de cómo lo percibían los demás. En una ocasión, un compañero dijo que era evidente que entre nosotros todavía había algo pendiente, y aunque intenté restarle importancia, esa frase se me quedó dando vueltas más tiempo del que me hubiera gustado. Finalmente, llegó un punto en el que ya no tenía sentido seguir prolongando esa situación sin definirla, porque la incertidumbre estaba empezando a afectar no solo la relación entre nosotros, sino también mi estabilidad personal. Decidí hablar con ella de forma directa, sin rodeos, y le dije que necesitaba saber si todo eso que estaba pasando tenía algún sentido real o si simplemente estábamos reviviendo algo que ya había terminado. Ella se quedó en silencio por un momento, y cuando respondió, lo hizo con una honestidad que no había mostrado antes, diciendo que tampoco tenía claro lo que quería, pero que sabía que no quería repetir los mismos errores. Esa respuesta no resolvió nada de inmediato, pero dejó claro que estábamos en un punto donde cualquier decisión iba a tener consecuencias. Y que ya no podíamos seguir moviéndonos en esa zona ambigua donde todo se dice a medias y nada se define por completo. Desde ese momento, supe que lo que viniera después iba a marcar definitivamente el rumbo de todo, porque esta vez no había espacio para improvisar ni para justificar decisiones con excusas externas. Y aunque no lo dije en voz alta, tenía claro que si algo iba a empezar otra vez, tenía que ser bajo condiciones completamente distintas.